Buenas tardes, bienvenidos a este consejo práctico de hoy jueves. Qué bueno que ya está ahí al pendiente de esta transmisión en punto de las 7 de la tarde. Estamos listos para compartir con usted un consejo práctico más. Vamos a hablar de un consejo que le exhorto a que comprendamos en su totalidad. Y hoy le vamos a titular Juan 3:16. Juan 3:16. En este pasaje bíblico o versículo bíblico de Juan 3:16 dice lo siguiente, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no ha escuchado este versículo bíblico? Se dice que Juan 3:16 es uno de los versículos más mencionados, el cual presenta de una forma objetiva, de una forma comprobable, el amor sacrificial de Dios el Padre para con todo ser humano, para usted y para mí. A este versículo bíblico se le conoce también como el Evangelio en pocas palabras. Palabras que aún muchos no han comprendido claramente cuál es la trascendencia de ella. Dios en su palabra siempre ha utilizado ejemplos a nivel del pensamiento humano. Esto es, nos pone ejemplos que usted y yo podamos comprender para explicarnos verdades espirituales. De una u otra forma nos presenta, nos muestra y revela su voluntad perfecta por medio de frases que podamos comprender en nuestra humanidad. Por citar un caso, fíjese, esa frase, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como en forma de paloma. Esto precisamente quedó en Mateo 3:16, Mateo 3:16. Y Jesús, dice lo siguiente, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios con E minúscula E mayúscula y D mayúscula, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Lucas también acerca del bautismo del Señor Jesucristo menciona así, que se vio al Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y con esta explicación que quedó narrado en la Escritura, podemos comprender y también imaginar o visualizar cómo se observó en ese momento el descender del Espíritu Santo sobre Jesús como si fuera una paloma. Así como usted y yo podemos, ¿cuántas veces ha visto cómo desciende, verdad, a un cable, a un techo, a un lugar, cómo se posa la paloma sobre esa superficie? Y pues lo podemos ver y lo podemos ahora sí que visualizar ese hecho como aconteció. Sin embargo, debemos mencionar que el Espíritu Santo no es una paloma. Por principio de cuentas, usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Espíritu. Sin embargo, Dios así lo utilizó esa forma que podamos nosotros visualizar, leer y visualizarlo como lo podemos ver de una y mil veces como desciende una paloma. Entonces, insisto, aunque se ha representado al Espíritu Santo como una paloma, porque así se representa el Espíritu Santo como una paloma, no es una paloma, sino simplemente fue una forma humana para entender cómo, para explicarnos a través de la palabra de Dios o Dios en su palabra, cómo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Así se vio. Y necesitamos comprender esto, pues es una forma humana, explicación humanamente para poderlo comprender. Si no, imagínense, estoy al aire libre y pasa una paloma y envía su misil y me cae aquí en la cabeza y ya voy a decir que me bautizó el Espíritu Santo. Pues no, ¿verdad? O sea, comprendamos eso. Son formas que Dios escoge, que Dios utiliza para poder explicarnos algo. No olvidemos que Dios en su amor nos va a explicar de una u otra forma cosas espirituales de una forma humana, las cuales las vamos a poder comprender y hasta ver en un pensamiento cómo fueron las cosas. Eso es lo interesante de la palabra de Dios.
No toda la palabra de Dios es literal, muchas veces es simbólico. Acuérdense, y más esos libros poéticos, ¿no? En donde se habla en sentido figurado. Esa es la realidad, tenemos que comprender eso. Bueno, en Juan 3:16, Jesús hablando, lo leo en traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice el Señor Jesucristo, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. La frase o las palabras más utilizadas es precisamente de la Reina Valera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 4 frases que encontramos en este versículo bíblico que vamos a explicar, aunque podemos en esta explicación que la propia palabra se explica sola así, muchas veces requerimos una ayuda solamente para darle el sentido correcto y no tergiversar y hacer afirmaciones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Amó Dios al mundo. En este versículo bíblico, cuando el Señor Jesucristo menciona el mundo, no hace referencia al globo terráqueo, no hace referencia al planeta Tierra, sino que hace referencia a aquellos que habitamos en este mundo, usted y yo. Aunque no siempre cuando la palabra de Dios se refiere al mundo se va a referir a la gente de este mundo, ¿sí? Hay que ver el contexto, pero en este caso se refiere a usted y yo, a toda la gente, hoy miles de millones de personas que vivimos, que habitamos esta tierra. Se refiere pues a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada niña, aún desde el vientre de su madre. ¿Ok? Notemos eso. Ahora, si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. El amor de Dios no es un amor emocional. El amor de Dios no es un amor efímero o pasajero o superficial. No, el amor de Dios es pleno, es completo. La misma palabra de Dios define a Dios como Dios es amor. De Él emana el amor verdadero. De Él emana el agapao, el agapeo, el amor ágape. Agapao precisamente es del verbo amar y ágape es el sustantivo, ¿sí? Que es pues estar amando a la gente, haciendo precisamente acción. Son las palabras pues ágape, agapeo, que dan énfasis para el amor incondicional de Dios sobre toda su creación, especialmente sobre el ser humano. Ahora, ese amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, ese amor de Dios con el cual nos amó y nos ama y nos amará siempre, no necesita de química, no necesita de afinidad, de compatibilidad de caracteres, no necesita de emoción. El amor de Dios no tiene límites porque Dios es amor. Y todo lo que decidió hacer y está haciendo y seguirá haciendo Dios es por amor a sus hijos, amor a los suyos. El amor de Dios no es estático, el amor de Dios no es egoísta, sino que se extiende hacia todos. El amor de Dios está disponible para cada uno de los habitantes de esta tierra. Pero los habitantes de esta tierra, la mayoría de los habitantes de esta tierra, no han comprendido el amor de Dios, de tal forma que ha dado a su Hijo unigénito. Precisamente es la siguiente frase, que ha dado a su Hijo unigénito. La traducción lenguaje actual dice a su único Hijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos términos? Bueno, único Hijo es el único en su género. Esto es, el único que forma parte de la segunda persona de la Trinidad. El único que es el Verbo hecho carne. El único que puede dar salvación a toda la humanidad. Entonces, por eso dice, el que ha dado a su Hijo unigénito o a su hijo único. De esa forma.
como segunda persona en la Trinidad. No hay otra segunda persona en la Trinidad, solamente Jesucristo, el Señor, el Salvador, es el unigénito del Padre. Y no hay otro como Él. Al que conocemos e identificamos, pues, como la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Él es el que vino a este mundo, enviado por el Padre, en su grande amor por usted y por mí. Así lo decidió Dios. Mire, fíjese bien lo que le voy a comentar. Nadie entregaría a su hijo para rescatar a otros. Y mucho menos cuando sabemos que esos otros tienen un corazón rebelde, un corazón malo, un corazón alejado de lo correcto. Esto es, que su corazón los lleva a mentir, su corazón los lleva a matar, su corazón los lleva a dañar, su corazón los lleva todos los días de constante de hacer mal, violencia, pues, y con toda conciencia. El amor, pues, de Dios es tan grande que ofreció a su Hijo Jesucristo, el unigénito del Padre, para que toda la humanidad tuviéramos la oportunidad de ser aceptados ante su Creador, ante nuestro Creador, ante el Señor. Los cuales, pues, hemos comprendido y aceptado el sacrificio de Dios mismo en amor por cada uno de los habitantes de esta tierra. Mire, Dios pagó con la vida de su Hijo, que es el más alto precio que se puede pagar por todo el pecado de la humanidad, de hoy y por siempre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree. Tercera frase, para que todo aquel que en Él cree. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. No solamente es, sí, Jesús es Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. No. Creer es más que esta reflexión. Creer es más que solamente decirlo. Creer significa depositar toda nuestra confianza en Él. Creer significa depositar toda nuestra esperanza en Él, sabiendo y reconociendo que es el único que nos puede salvar. ¿Salvar de qué? Pues de todo aquello que nos quiere desviar de la voluntad del Padre Celestial. Creer, pues, es poner a Cristo al frente de nuestros planes, presente en nuestros planes y como esperanza para nuestro destino eterno. Creer en Jesucristo es confiar en su palabra y depender de Él todos los días para caminar en una transformación cada día para ir tomando más la imagen y semejanza de Él. El creer, pues, verdaderamente implica obedecer cabalmente sus mandamientos, vivir en ese anhelo de conocerle cada día más y estar seguros, tener la certeza que estamos viviendo bajo su autoridad, bajo su voluntad, bajo su cobertura, la cual es perfecta para nuestras vidas. Si nunca ha usted confiado en Cristo, no ha creído en Cristo verdaderamente como debe de ser, debe de comprender que es necesario hacer suya esta promesa de vida eterna. Y crea verdaderamente en Jesucristo, precisamente como lo dice Primera de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, aquel que en sí mismo nos puede redimir, solamente por Él. Por eso es la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho carne. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cuarta frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas, como no entienden, no comprenden, precisamente rechazan la idea de vivir una vida eterna porque viven vidas tristes. Imagínense, como no creen, dicen, es que esa es la vida. Es que, ¿para qué quiero vivir una vida eterna con tanto sufrimiento? Mire, el desconocimiento de la voluntad de Dios les hace pensar que la vida es así. Y dicen ellos, ¿para qué vivir eternamente si solo es sufrimiento? Repito, esa es la perspectiva del ser humano, que a lo mejor tiene religión, pero no cree en Dios. Pero escuche bien lo que le voy a decir, porque esto es lo que dice y enseña la palabra de Dios.
La vida eterna no es la extensión de la miserable, la vida eterna no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. No. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía que vivirán en la presencia de Dios, viviremos en la presencia de Dios para siempre. En esa vida que es eterna, escuche bien, y en la misma presencia de Dios, ya no hay muerte, ya no hay sufrimiento, ya no hay pandemias, ya no hay enfermedades, ya no está ni el enemigo, ya no hay demonios, ya no hay pecado. Todo solamente es plenitud y amor verdadero y genuino en la presencia de Dios. Esto es, si usted se ha sentido posiblemente por un solo día feliz y pleno, bueno, eso es la vida eterna, ese día eternamente. No lo deje escapar. Solamente en Jesucristo se puede hacer realidad esa promesa de Dios, la cual ningún ser humano puede alcanzar con fuerzas humanas, sino solamente en ese plan perfecto de Dios para cada ser humano, y que será en el tiempo y forma decidido por el Padre Celestial. Esto es, no nos podemos adelantar a su voluntad. Quien desea adelantarse a su voluntad y tomar autoridad, por decirlo así, en la propia vida, está pecando, y por lo tanto no tendrá la vida eterna. Esto debe suceder en el tiempo y forma decidido por el Padre Celestial. Fíjese bien, le explico. Jesucristo, después de resucitado, sí, al tercer día resucitó, ascendió al Padre, y Él mismo con su propia voz mencionó que había de preparar morada para todos nosotros, haciendo referencia a aquellos que habían creído incondicionalmente en Él, y que esa promesa de grande bendición está vigente y aún latente en nuestros tiempos hasta su regreso por su iglesia redimida en ese sacrificio perfecto de hace 2021 años aproximadamente. Precisamente la última frase dice: para que no se pierda, mas tenga vida eterna. El perderse implica también eternamente estar separado de Dios. ¿En dónde? En el Seol, en el lugar de los muertos espiritualmente, en el infierno, pues, en el castigo eterno, el lugar que está destinado para el enemigo de Dios y para todos sus ángeles caídos, los cuales no desean irse solos, sino insisten en engañar al ser humano, confundiéndoles y hacerles creer que con tener religión es suficiente, que siendo buenos según sus propios parámetros humanos es suficiente. Hacerles creer, pues, que no va a pasar nada, que Dios no existe, que no existe el infierno, que Dios es un mentiroso, igual que la mujer en el Edén. Y la gente, conociendo la historia y sabiendo esta historia, y volverla a leer o verla en películas una y otra vez, vuelve a ser engañada por el enemigo. Y la consecuencia precisamente será la misma que sucedió en aquel entonces: expulsión de la presencia de Dios. Dios en su amor, insisto, Dios en su amor, una y otra vez insiste, advierte, cada siglo, cada año, cada mes, cada semana, cada día, y el hombre no desea creer. Mire, por amor, una vez más debemos creer esto: por amor, Dios el Padre Celestial nos dejó su evangelio. Y en su evangelio podemos conocer usted y yo que envió a su Hijo, el Verbo se hizo carne, envió a la palabra viva, y así lograr su propósito de amor para su creación por medio de Cristo Jesús, transformándonos en sus hijos. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Consejo práctico del día de hoy: dejemos ya la vida pasada. Comprendamos y aceptemos que solo en Jesucristo hay esperanza, que solamente
En Jesucristo podemos experimentar el amor verdadero de Dios, ¿sí? Y entonces podamos ser, como ya lo somos muchos, un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Y en Hebreos 3:7 nos dice, fíjese, el Espíritu Santo, aquel que descendió sobre Jesús, dice, si oyeres hoy su voz, consejo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu redención. Hoy es el día del perdón de Dios para rescatar cada vida de la oscuridad, cada vida del engaño, para rescatar cada vida de la condenación eterna, cambiando ese destino para entonces vivir una vida en plenitud, una vida eterna en abundancia en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios envió a Jesucristo a este mundo para darnos la oportunidad a usted y a mí de ser salvos en Él y no perdernos y tener vida eterna en Él. Oremos al Padre Celestial y repita conmigo: te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy me arrepiento de no haber hecho caso a todos tus, mi Dios, a todas tus predicaciones, a esa proclamación del Evangelio, a ese mensaje tan lindo, Señor, para mi corazón, en donde Jesucristo vino para perdonar mi pecado y para darme vida eterna, que solamente en Él puedo tener. Yo te pido perdón, Padre, por haberte ignorado. Te entrego mi corazón, te abro mi corazón, Señor, para que seas el Señor de mi vida, para que vengas y mores a través de tu Espíritu Santo y sea yo lleno de tu presencia. Mi Dios, cámbiame, transfórmame. Yo, mi Dios, delante de tu presencia, continuaré siendo edificado en tu perfecta voluntad, en tu palabra, mi Dios. Y gracias, Padre, por hacerme un hijo tuyo solamente posible en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos gracias a Dios y acepte el consejo práctico.